no debería ser, pero así es, ¿no? Ya hasta tengo luces de emergencia, ya le compré a mis papás también luces de emergencia, ya hay que reguladores, ¿no? De hecho, aquí te lo comento y viene un poquito a colación. Tengo un vecino al que le cayó un rayo en su casa y hasta le perforó, le reventó la pared y le descompuso varios aparatos, ¿no? Yo recomiendo también siempre tener reguladores, tener no breaks y todo ese tipo de situaciones para prevenir todo este tipo de descargas, ¿no? Que Yo también pensé que ibas a decir, les recomiendo tener un pararrayos, que, pues, que por si cae el rayo, pues cuando casi, menos casi, ya. ¿no? Casi tener un pararrayos por si cae el rayo, no pase nada, ¿no? Pero aquí sí, yo tengo casi reguladores en todos los contactos, en todos los aparatos que utilizo y gracias a Dios nunca se me ha dañado ninguno, pero sí se me han dañado los reguladores con alguna descarga o algo, se truenan, los aparatos quedan bien, ¿no? Pero pues ya es otra de las medidas que tenemos que tomar, ¿no? Perfecto, vamos a sacar aquí un 01800, salvemos a Pablo para donarle una lana para unos reguladores. Sí, 01800 Save Pablo, así vamos a ponerle ahí, para que tengamos, ahí le donen para unos reguladores, ¿no? Oye, Bueno, Esteban, y al rato me vas a ver transmitiendo desde Nueva York, ¿no? Aquí en vacaciones. oiga, te fue muy bien, ¿no? ¿Eh? Fue muy bien la donación, qué Muy bueno, buena vaya que donación. Ya está al rato bien, está ya bien. Pablo se dedicó ya a donaciones, ya dejó la materia fiscal, ¿no? Ya para terminar, fíjate, hay un tema, digo, no terminar la plática, así Sí, sí, sí. así la antesala. En Netflix hay como unas series que se llama Dinero. Moni. Este, no es el de Money Laundry, es uno de dinero. Y uno de los primeros capítulos es los embaucadores que te venden productos, esquemas Ponzi, que te hagas rico, etcétera, y cómo ellos pues, se hacen ricos a costa tuya, ¿no? Entonces está interesante, ahí les recomiendo esa serie, se llama Dinero, está en Netflix, es nueva, para que La voy a ver, estimado. la vean, ¿sí? Y ya por ahí la de Lupin está buena, está buena, está buena. Ese no lo he visto, pero si está buena la tomaré en cuenta. Está bien, está bien, está bien. Ya van en la segunda y la tercera sale el año que viene. Lupin, pues Lupin, sí, porque es Sí. francés. Bueno, Pablo de Jesús Gutiérrez Reyes es licenciado en Derecho, es certificado en Fiscal por la MSP CRS, es consejo editorial de la revista Actualizándome, es socio en Afinet y MSP MX, es expositor de temas fiscales, es especialista en defensa fiscal, particularmente en la atención de actos de autoridades fiscales, como visitas domiciliarias, revisiones de gabinetes y determinación de créditos fiscales, líder del equipo de trabajo en las redes sociales de Diablillo Fiscal y es mi abogado. Lo más así de relevante, es mi abogado. Entonces, toda bronca con Pablo. Así se lo mandamos a Pablo, ¿no? Entonces, Pablo, gracias por estar aquí en la plática y a darte un tiempo ahorita en esta hora, en este viernes con lluvia y sin luz. Sí, estimado, no, al contrario, gracias a ti por la invitación y aquí estamos al pendiente, ya sabes, siempre que nos invites a abordar estos temas tan interesantes que estás tocando en tus charlas. Bueno, yo te invité porque cuando estábamos dando el tema de esquema reportal, le dije, oye, esa fracción está interesante. Dije, no te preocupes, tú la vas a explicar. Dije, ¿cómo crees? Ya pasó más del año, sí, para que veas. Y ahí yo te tengo la agenda, mira, aquí está Sí. agendado. Dice, ahí está Pablo, lo que tú pediste es concedido. Eh, este esquema reportable, que es la fracción decimoprimera, ahorita vamos a retornar con el tema de esquemas reportables para que sepamos de qué estamos hablando. La fracción 11 de las 14 fracciones habla de las pérdidas fiscales que están por terminar, para hacer un poco de antecedente. Las pérdidas fiscales fenecen 10 años, ¿no? Pero de pronto, por casualidades de la vida, la autoridad dice, oye, cuando tienes una pérdida por terminar, ¿sí? De pronto realizas operaciones con otro o con una parte relacionada, la cual la va a utilizar. Y aquí Pablita nos va a hablar de la redacción, ¿no?
pero es algo común, lamentablemente. Luego hay empresas que traen pérdidas, pero ya no caminan por financieros, por situaciones fiscales, por problemas, etcétera. Y entonces, oye, pues ya el año 8 les dice el contador, el contador es el culpable de todo. Oye, fíjense que la empresa tal traemos una pérdida de 1 millón. Ya al 10º año, ya, ¿eh? Y entonces llega Pablo y dicen, bueno, pues nada más hay que pasar la pérdida de la A a la B. Sí, y todos dicen, ajá, ¿y cómo? No, pues puede ser por A, B, C, D, F, G. ¿No? Se evalúa y de pronto la pérdida de la viejita ahora la tiene otra empresa. Entonces, ese traspaso de pérdidas, porque las pérdidas no son transferibles de manera personal, entonces dice la autoridad, qué casualidad que al estar realizando esas operaciones, una de las empresas, X o Y, está siendo beneficiada por esa pérdida, de la cual ya iba a terminar su plazo de que la pudieras ocupar de acuerdo al artículo 57 de renta. Eso, a grandes rasgos, es la fracción 11ª, que ahorita la vamos a leer. Y, Pablo, la primera pregunta, en tu opinión, es ¿por qué sería un esquema reportable? ¿O tú cómo ves también este tema de los esquemas reportables sobre lo que es esa disminución de pérdidas fiscales? ¿Tú qué opinas? Bueno, estimado, pues recordemos que este tema, no solo de los esquemas reportables, en general, todas las conductas que ha tomado la autoridad de unos años para acá vienen por cuestión de control, ¿no? Quiere tener controlado muy bien cuáles son nuestros ingresos, nuestros gastos, en qué gastamos, qué hacemos, qué no hacemos y demás, ¿no? Incluso los esquemas fiscales que utilizamos que pudieran encuadrar conductas raras, ¿no? Que ahorita vamos a platicar de ello, y los agrupa como esquemas reportables. Hace unos días platicaba con un cliente, le explicaba algunos temas y el cliente me decía, bueno, ¿y eso por qué? ¿Por qué toda esa sobreregulación de las autoridades? Y yo siempre lo resumo en esta palabra, control, quieren control. Y con control no me refiero necesariamente a que quieran controlarnos como marionetas, ¿no? Y apoderarse de nosotros, casi como si fueran una secta, ¿no? Sino nos referimos a control de vigilancia, a control de tener bien los registros de qué estamos haciendo, quiénes los estamos haciendo, quiénes estamos involucrados, qué estamos haciendo. Todo ese control se ha dado a partir de varios mecanismos, ¿no? Buzón tributario, facturación electrónica, contabilidad electrónica, cancelación de sellos, incluso cada vez tienen más vigilancia sobre nosotros, cruces de información con el IMSS, cruces hasta con CFE, ¿no? Entonces, cada vez tienen mayor situación de control. El tema de que los bancos informen también de los movimientos que hacemos, que era también porque me decían, ¿por qué? Pues control simplemente. Y ahí entra este tema de los esquemas reportables, que entra también desde mi perspectiva, mi estimado, salvo tu mejor opinión, que entra como un tema de control, de vigilancia, de ver quiénes son los que estamos haciendo esquemas que pues se ven, no necesariamente son malos, pero parecen malos. Y ya entrando en el tema de las pérdidas está lo que tú decías, ¿no? De repente, oye, tienes una empresa que tenía pérdidas, tenía 10 años para haberse amortizado esas pérdidas, nunca lo hizo, ya resulta que después de 10 años de no hacer operaciones y no obtener utilidades, el último año, ya el último mes, ya para que se acaben las pérdidas, de repente, ¡paz! Factura 5 millones de pesos, ¿no? Porque le cayó, después de 10 años de no trabajar, le cayó un negociazo y facturó esa cantidad. Entonces, son cosas no necesariamente malas, pero que vamos, sinceramente parecen malas, ¿no? A mí sí me ha tocado colaborar y ver en empresas que dice, o grupos de empresas que no están bien reguladas como partes relacionadas, que no se están dando tratamiento de partes relacionadas, aunque lo son, pero ellos no están conscientes de esto. Me ha tocado platicar con ellos y me ha tocado ver cómo fácilmente dicen, no, pues la empresa A tiene utilidades y la empresa B tiene pérdidas. Ay, pues de la empresa B, factúrale a la empresa A. Y yo luego preguntaba, bueno, ¿y la materialidad? O sea, ¿qué se van a facturar? Ponle consultoría.
Oye, pero ante un 69B, ¿cómo se van a defender? No, 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 aquí lo importante es el CFDI. Mientras esté el CFDI, no pasa absolutamente nada, ¿no? Y empiezan a jugar con el traspasarse de alguna manera esas pérdidas, ¿no? El hacer esquemas para no pagar impuestos y para traspasarle las ganancias a otra empresa que trae pérdidas y que trae esta situación. Y aun cuando no está necesariamente mal, pero la forma en que lo hacen, pues no es correcta, ¿no? De hecho, ya me tocó atender un caso así, mi estimado, que en su momento hablamos con el cliente, nos tiró a locos, no le gustó, ya sabes tú que hay clientes que no les gusta que uno les hable con la verdad. ¿De qué parte está usted, contador? ¿Del SAT o de mí? No sé dónde lo he escuchado eso, pero bueno. Exactamente, exacto, que les gusta. Hay un capítulo en Los Simpson, digo, perdonen que haga esta referencia un poco informal, ¿no? Pero hay un capítulo de Los Simpson donde el abuelo Simpson en un tema médico se pone como loco y va el doctor y le dice, es que usted tiene esto. Y dice, no, yo no tengo eso. Entonces dicen, bueno, aquí llamen a un charlatán, necesitamos a un charlatán. Y ya le traen a un doctor y el doctor le dice, no, usted tiene la enfermedad ramonorteguitis, que quiere decir que su cuerpo quiere salir por su boca, ¿no? Y lo que necesita es, y le inventa ahí una cháchara. Y ya el abuelo dice, ya, con eso me quedo tranquilo, ¿no? Esto es lo que yo quería escuchar. Hay clientes así, ¿no? Que uno les dice la verdad y no quieren escuchar eso, quieren escuchar una cháchara o quieren escuchar algún invento. Dice Malerva aquí de Tamaulipas, ¿quién te está pagando? ¿Trabajas para la autoridad? Exactamente, exactamente. Y yo siempre cuando me llegan a decir algo así, ¿no? Yo les digo, a ver, no, yo estoy para cuidar su patrimonio. Y para cuidar su patrimonio tengo que pensar como el SAT, porque él es el enemigo, él es el que va a venir a quitárselo. Y si yo no pienso como el enemigo, pues qué clase de asesor soy, ¿no? Yo tengo que tener presente qué es la realidad jurídica y qué es lo que hacen las autoridades. Y las autoridades se alejan mucho de la realidad jurídica. Ayer hablaba con eso de un cliente, ¿no? Pero ya regresando al tema, actualmente ya me tocó llevarle un asunto de defensa a ese cliente y una de las empresas que salió como 69, bueno, no salió como 69, pero le están cuestionando operaciones, es precisamente por esas conductas que hacía de esta empresa trae pérdidas, factúrala a la otra, ¿no? No se la llevaron por este tema de esquemas reportables, evidentemente, porque pues todavía estas operaciones fueron hace tiempo, ¿no? Pero pues sí ya tenían identificada esa conducta donde hacen ese tipo de facturación nada más para matar la carga fiscal, ¿no? Pero realmente no, realmente por eso es que este tipo de esquemas pues quedan como esquemas reportables, ¿no? Porque se ve raro que no hayas utilizado las pérdidas en 10 años y que casualmente el último día amarraste un trato de millones de pesos y ahora resulta que sí estás utilizando la pérdida, ¿no? Eso pues da apariencia como de que hay algo turbio y pues por eso piden identificar este tema. Fíjate cómo dice, ¿no? Exactamente de lo que vamos, y eso lleva a la otra pregunta. Dice, cuando se tengan pérdidas fiscales, cuyo plazo para realizar su disminución de la utilidad fiscal, o sea, que los ocupes, esté por terminar. Esté por terminar. Aquí esté por terminar que el año 5, el año 7, el año 9, el año 10, ahorita vamos para allá, conforme a la ley del impuesto de la renta. Son 10 años, ¿no? Y la condicionante es, se realizan operaciones para obtener utilidades fiscales, o sea, lo que va a disminuirle la pérdida, a las cuales se disminuyan dichas pérdidas fiscales. Ok, y aparte, otra y dichas operaciones, y dichas operaciones le generen una deducción autorizada al contribuyente que generó la pérdida. Pues debe ser la otra con la que está facturando, pues si no sería ilógico que la misma que tiene la pérdida se facturara a ella para tener la pérdida, ¿no? Sí, pues está el que tiene la deducción, al traspasarle el ingreso, porque la que trae la pérdida factura el ingreso. La que genera la que tiene la deducción, esa es la que va a generar la pérdida o disminuir también, ¿sí? La pérdida. Entonces, es una transferencia realmente. Al tener el uno el ingreso, el otro tiene la deducción, y entonces la pérdida que estaba en A, ahora con esa facturación pasa a la empresa B.
¿sí? Entonces, por eso dice la redacción, la que generó la deducción que a su vez genera la pérdida. Sí, porque pues, como que suena como que sería la primera que tenía la pérdida, ¿no? Pero si no, sería ilógico, ¿no? Sí. Bueno, ilógico no, porque lógica fiscal eso no existe, ¿no? No, sí, sería la contraparte o algo de simetría fiscal para que nos entendamos, ¿no? Entonces, Pablo, ¿qué tú entiendes? Porque que esté por terminar, ¿qué es el año 9, el año 10, el año 7, el año 5? ¿Qué onda con esto, no? Ahí abordaste dos puntos, el del por terminar y el de la redacción del párrafo. Si quieres el de la redacción del párrafo, Sí, ahorita sí, vamos. adelante, adelante. Vamos por el de por terminar, ¿no? Yo en preparación para la charla del día de hoy, pues me puse a revisar qué había y si no se me había pasado algo, ¿no? Y estuve buscando el tema de por terminar y ya lo confirmé con colegas, lo platicábamos incluso antes de la charla, y decíamos, bueno, es que no hay una definición de qué es por terminar. En mi cabeza me dices 10 años, cuando estén por terminar, a mí no sé por qué mi subconsciente me dice un año, ¿no? Un año es que esté por terminar. ¿Por qué? Pues que si son 10, es un periodo de tiempo muy largo, pues por terminar es un año. Pero realmente, ¿qué es por terminar? Me podrías argumentar, no, espérate, no es un año, es un mes, porque pues en el año todavía no están por terminar, están por terminar en un mes, ¿no? Estar por terminar puede ser un día, el último día, que ya nada más te quedan 24 horas para aprovechar esas pérdidas, es que está por terminar, ¿no? O algunos, como tú dijiste, podrían decir, no, 5 años, ¿no? Porque ya pasados los 5 años, ya estamos en la otra mitad, ¿no? Ya casi es el punto de no retorno y ya estamos más para terminar, o sea, en el momento en que estamos en medio del tiempo, estamos a la mitad, pero cruzamos un día más y ya estamos más para terminar que para los primeros años, ¿no? Es como cuando le preguntas a un alumno de primaria, ¿sí? Oye, ¿ya estás por terminar la primaria? Y dice, sí, ya voy en quinto. ¿Sí? Entonces, no, espérate, te falta sexto, o sea, todavía no estás por terminar. No, ya, estoy por terminar, nada más paso el otro año y ya. Y ya. Ya, ¿no? Y lo lógico es, a lo mejor estás en sexto, pero vas a reprobar. Entonces no vas a terminar porque tienes que ver, bueno, ahorita ya no se cursa el otro año, ya te pasa, no, ya ponle 6 o aprobatorio ya para que salga, ¿no? Pero tú reprobabas, sí, repetías el año, entonces, oye, estás en el último año, pero no lo vas a terminar, ¿no? Entonces, que esté por terminar. Sí, el típico niño que reprobaba 4 veces quinto. Digo, yo tuve un compañerito así que había reprobado, creo que 2, 3 veces quinto, ya era como 3 años más grande que nosotros. Y estaba por terminar y estuvo por terminar 3 años, ¿no? 2, 3 años y nunca terminaba. El que estés por terminar nunca. Es como cuando tienes una relación tóxica, ¿no? Y discúlpame la expresión de ya la voy a terminar y siguen pasando los años y todavía no terminas a la pareja, ¿no? O tengo un amigo, hace rato me estaba acordando de él, que tiene un trabaja en una empresa y cada año, venía yo platicando con alguien y le venía contando que cada año me hace una llamada para avisarme que ya está por terminar de trabajar en la empresa. Siempre me habla, y Pablo, ya voy a renunciar, ya voy a terminar de trabajar aquí. Y lleva como 5 años y todavía no termina de trabajar en la empresa, ¿no? Y él ya está por terminar de trabajar ahí, ¿no? Entonces, es un término totalmente ambiguo, no está definido por la ley, habrá que ver qué dicen los tribunales. Esto sin duda, en algún momento, en un supuesto que se lleve a defensa, pues evidentemente esto va a dar lugar a una defensa. ¿Por qué? A mi juicio dejan inseguridad jurídica a los contribuyentes. ¿Por qué? Porque no se sabe qué es el por terminar. No se sabe si es un día, una semana, un mes, un año. Y esa es una deficiencia legislativa para mí muy, muy pesada, no muy canija. ¿Cómo puede el legislativo hacer una omisión de esa gravedad? Casi como para dejarlo que las reglas definan. Y ya sabemos cómo operan las reglas misceláneas, ¿no? Una regla te puede decir hoy, no, es un año, y en 2 meses sale la modificación y te dice, no, ¿sabes qué? No es un año, son 2 meses. Y en otros días sale la modificación y te dice, no, son 2 meses, es un día, no me toques a las reglas. No, máster, ¿qué pasó? Si usted es el mero que se queja también de cuando, como nos pasó ahorita, que comentaba con lo de las donatarias, ¿no?
que con los de las donatarias les habían dicho que tenían para presentar la declaración hasta creo que finales de mayo, junio, y de repente se las recortaron, creo que finales de junio, ¿no? Y de repente sacaron otra regla y dijeron, no, julio, y de repente sacaron otra regla y no dijeron, no, ya no es hasta julio, es en mayo, ¿no? Y hasta mayo tenían, oye, ¿de qué se trata esto, no? Ya yo tuve un caso, mi estimado, y perdón si me extiendo en esto, pero yo lo considero un tema, salvo tu mejor opinión, relevante. Ya tuve yo un caso de un colega que se le fueron los plazos para promover el medio de defensa, porque él tenía que, el año pasado precisamente, que estuvimos en pandemia fuerte y que estuvieron suspendiendo, había vacaciones del tribunal, de la autoridad fiscal. Entonces él tenía que promover un recurso de revocación, computó sus plazos, no tomó en cuenta las vacaciones y sale, vámonos, ¿no? Y ya una semana después de pasadas las vacaciones, sacan la regla y dicen, siempre no hubo vacaciones. La semana que pasó no eran vacaciones, ya para el área para todas las demás áreas, creo que nada más fue para auditorías o no me acuerdo cuál, ¿no? Pero quitaron las vacaciones para todas las áreas. ¿Y qué le pasó? Pues su plazo ya estaba vencido y no podía él saber que su plazo se iba a vencer. Bueno, me dicen, ay, es que ahí estaban los anteproyectos y demás, ¿no? Pero en la realidad jurídica, la disposición surte efectos hasta que sacan la regla, ¿no? Entonces, no, ¿cómo? Regla 1.8, no la aplica, no la aplica. Así es, ¿cómo te sacan una regla y de repente se publica la regla y ya está vencido el plazo, ¿no? No, pues qué fregones, al rato van a decir todo el año son días inhábiles y al rato te van a decir cuando termine el año, no, es que siempre sí eran hábiles, ¿no? Y siempre nunca hubo suspensión de plazos. Eso es una arbitrariedad, es una tontería, es totalmente absurdo y sin embargo pasa, ¿no? Lo mismo, perdón, estos ejemplos que me desvío un poquito, pero lo mismo pareciera aquí, que va a quedar en una regla miscelánea, que al final la regla la van a cambiar en el momento que quieran, cuando quieran, como quieran, y nos pueden estar hasta modificando ese plazo. Para mí, dejan inseguridad jurídica. Para mí, esta definición de que es por terminar debería de estar en la ley, sobre todo porque es uno de los elementos que nos permiten saber si estoy yo o no estoy en un esquema reportable. Atendiendo a la seguridad jurídica debería de estar ahí. Pero lo cierto es que a como está la Corte resolviendo el día de hoy, a como están los tribunales, a como está, lo más probable es que la Corte salga con su tontería, más que con el regalazo que le dieron a mi estimado ministro Saldívar, ¿no? Que le extendieron su periodo 2 años. Y yo no dudo que en algún momento, si esto se lleva al litigio, salgan con la tontería de, sí, no dice, pero sabemos, se entiende que por terminar es un plazo prudente, siempre me encanta usar esa palabra, un término prudente, un plazo prudente, y van a decir es de 1 año. Y tú, contribuyente, debiste haberlo sabido que era 1 año, ¿no? Porque es lo que todos entendemos que es 1 año, ¿no? Yo no me sorprendería si la Corte en su momento sale con una tontería y avala esto como ya lo ha venido haciendo. Pero para mí, si a mí me preguntas, es una deficiencia legislativa muy fuerte que sí debería de dar pie a la obtención del amparo o a la obtención de la anulación de algún acto que hagan las autoridades. Yo sí lo considero un tema fuerte en defensa, pero pues habrá que ver cómo lo interpretan los tribunales y la Corte, que cada vez defienden más a las autoridades, mi estimado. Fíjate que la definición de terminar dice poner término a algo. Pues poner término a algo pues, serían los 10 años, ¿no? O sea, si nos vamos en estricto, ¿no? Y algo más ad hoc sería dicho de una cosa, dirigirse a otra como su fin y su objeto, ¿no? Entonces, de la palabra terminar en el diccionario, pues, también, pues no nos aclara también en base a lo que se refiere la disminución de la pérdida, ¿no? Pero y él pone el que tú pusiste, digo, no dice relaciones tóxicas, ¿no? Pero dice la definición, poner fin a las relaciones, especialmente amorosas, que se mantienen con otra persona. Dice, ha terminado con su novio. En el diccionario de la Real Academia Española. Entonces, yo creo que aquí no sé, el diccionario, el que la elaboró, dice especialmente amorosas. A lo mejor algo le pasó y puso ese ejemplo ahí, ahorita que estaba leyendo las definiciones de terminar, ¿no? Pero, Pablo, una revisión, que ya sabemos qué revisa. La autoridad
abre, dice, oye, está la facturación, pero demuéstrame con materialidad, razón de negocios, el porqué de esta facturación entre partes. Porque casualmente, ya checamos a la otra empresa, vimos que facturó contigo. Y tú tienes la deducción. Demuéstrame esa materialidad, entre otras cosas. ¿Qué revisarían o cuál sería el alcance de esta situación? Obviamente la factura no va a decir transmisión de pérdidas, ¿no? Como tú decías, ¿no? Asesoría o algo por el estilo, ¿no? Consultoría técnica para futuros proyectos. Entonces, O consultoría para expansión de negocios, o consultoría para atención y expansión de oficinas, ¿no? se Esa, pasa. Hasta sí, eso, ¿no? sí. No, ¿Qué revisarían? ¿Qué checarían? ¿Qué deberían tener estos cuates? me encanta nada más cuando le ponen consultoría externa, así a secas, ¿no? A secas. ¿Qué deberían de tener? Bueno, ahí estamos hablando ya de un tema de que en una revisión pues puede llegar a suceder no solo el tema de esquemas reportables, sino el tema de 69B. Y aquí hay otro tema que en su momento yo consideraría tener presente, mi estimado. Ya sabes que la autoridad al final se va llenando de facultades, pero quieras o no, en una auditoría concentra esas facultades. Por ejemplo, en una auditoría te aplica 69B, no te lo dice, no te lo fundamenta en 69B, pero te aplica todo lo que dice 69B y ya la corte avaló que es posible. Demuéstrame la materialidad en las operaciones que se llevaron. Exactamente. No me sorprendería que dentro de la misma auditoría te diga, oye, es que esto debió ser un esquema reportable y no lo reportaste, y como no lo reportaste, como ocupaste una pérdida que no reportaste y que no hiciste toda la tramitología del esquema reportable, no cumple con las disposiciones y te rechazo la pérdida, ¿no? No, yo creo que ahí sería la multa, directamente. Sí, Sí, porque te van a aplicar la multa, definitivamente, pero yo no dudo que te rechacen también la operación. fíjate que eso yo me iría por el término de razón de negocios. Yo también, fíjate que yo me iría por razón de negocios. Razón de negocios por la pérdida. Y Ahí 69, sí. pero Aparte, no dudo, y no dudo que lo apliquen, ¿no? Digo, excusas le sobran, ¿no? Excusas le sobran, yo no dudo que apliquen en algún momento esquemas reportables, pero para allá iba mi estimado, que la salida más fácil siempre es lo que tú decías, cuestionar la materialidad, el de la operación se hizo o no se hizo. Y fíjate que ahorita tengo un caso que estamos... Perdón. Es que fíjate que estás mencionando eso, me acordé. Cuando nace el 69B bis, que es el de la transmisión de pérdidas fiscales indebidas. ¿Sí? Y en la exposición de motivos hablaba, ahorita lo que estabas platicando, de que de pronto se incrementaron empresas que generaran pérdidas y estaban aplicando, creo que en su base de datos las empresas incrementaron 2 o 3 veces la disminución de pérdidas. Entonces dijo la autoridad, algo está pasando. Y PRODECON inclusive hay por ahí hay 2 criterios que hablan de que es inaplicable porque requieren la razón de negocios. O sea, tú no puedes objetar una operación donde casualmente se generaron estas pérdidas, se transmiten las pérdidas, si hay una razón de negocios. Claro. Y de ahí luego toman la tesis de que el término de razón de negocios no existe, pero se entiende que es el por qué se realizan las operaciones, ¿no? Pero entonces sería algo con lo que tú estás comentando, ver hacia el 5A en relación con el 69 bis, que aunque no va dirigido, pues podríamos decir, el antecedente de esto. Sí, se van por la salida fácil. La salida fácil que toman ahorita es 69B directo, sin bis, sin razón de negocios, nada. Yo no dudo que apliquen razón de negocios en algún momento o que lo empiecen a aplicar. Actualmente lo mencionan, pero no va dirigido hacia razón de negocios. Va dirigido, es un 69B disfrazado, ¿no? Va más hacia 69B. Y pues tú en cursos hemos estado platicando este tema,
pero ahorita el último que traigo, por ejemplo, decía, se le exhibieron a la autoridad fotografías, era una renta de maquinaria, fotografías de la renta de maquinaria, contratos de arrendamiento, como era una maquinaria muy especializada, no nada más era de teladoy, sino que debía llevar calibraciones, certificados, en fin, eran como de 12 a 15 documentos. Oye, Pablo, pero ahora te piden video. Para allá voy, de 12 a 15 documentos que eran relativos a la maquinaria, ¿no? La factura que acreditaba la propiedad, te digo, las calibraciones, los pesos, las medidas, las certificaciones, el Certificate of Load Test, lo que quiera que eso sea. Yo nada más veía unas grafiquitas ahí y decía, sí, la máquina está bien, y ponían unas grafiquitas, ¿no? Entonces le hicieron todo eso, había fotografías, videos no había, fotografías sí, correos electrónicos donde, oye, la maquinaria va a estar, incluso el que rentó la maquinaria hacía como cuando llevas tu carro a la agencia, que te lo reciben y que te dicen, a ver, trae este rayón, y eso, tenía su hojita donde venía cómo estaba la máquina cuando salió y cómo estaba cuando regresó. Nos sale la autoridad que es que todas esas pruebas son de fácil realización, son de fácil confección, que no prueban que de verdad la maquinaria se rentó, ¿no? Y yo decía, pero ahí hay una nota donde se ve cómo entra, o sea, dan fe de la entrada, o más bien de la salida de la bodega del proveedor y de la entrada a la bodega del cliente, y luego la documental de viceversa. No, decían que esas pruebas no, pero el punto en el que quiero aterrizar es que sobre los correos electrónicos dijeron, es que estos correos electrónicos son de fácil realización. Si el contribuyente quiere que se los valoremos, debe aportar documentos cifrados, correos electrónicos cifrados, donde haya una clave del contribuyente emisor que permita cifrar y codificar el mensaje, y una clave del contribuyente receptor que le permita descodificar el mensaje, casi una firma electrónica, ¿no? Que le permita descodificar el mensaje. Si no es así, no se los valoramos. Y yo digo, bueno, ya llegamos a un punto en que raya en lo absurdo. O sea, lo que piden las autoridades es simplemente irracional, ¿no? Es totalmente... Bueno, yo voy a meter mi mano como auditor, ¿sí? O eso es lo que iba, fíjate. Yo le pongo, no te enojes, Pablo, no te enojes, tranquilo. Siempre me haces enojar, siempre me haces enojar, me invitas a que me enoje nada más. No, es que yo me voy de parte de la autoridad, me voy como auditor. ¿Qué? ¿A ti te paga el SAT o qué? Sí. Me voy a ir allá, ¿eh? Bueno, ok. Fíjate que yo veo que está la maquinaria, veo las fotos, veo que lo recibiste, pero ¿sabes qué? Está tan bien documentado, Pablo, que no te la creo. Hasta correos me estás diciendo que tenías todo hecho para una revisión. Y fíjate, lo que pasa en la práctica es que realmente son activos que ni sirven, ¿sí? Están pintados, están como que así se ven, no, sí, hasta te subes, estás como manejándolos y demás, pero no funcionan, realmente es una situación de simulación, o sea, están las fotos, está que lo recibiste, pero todo está tan bien hecho, Pablo, o sea que yo si le pregunto a un cuate que lo está rentando, todo eso que me comentas, va a decir, eso yo no lo tengo, cabrón. Sí, estimado, pero estarás de acuerdo, esos ya son problemas mentales de la autoridad. El hecho de que a mí mi exnovia me haya tratado mal y se haya aprovechado de mí y casi me haya... Yo te lo digo como si fuera auditor, ¿no? Oye, sí. Vaya, me ha tocado ir. Sí. Y, oye, esa maquinaria, ¿cuánto vale? 10 millones de pesos. A ver, préndela. No, es que no vino el operador. Nah, no sirve. Por eso, pero no puedes tratar a todos con la misma vara. A lo que iba, mi exnovia me trató feo, me golpeó, me fue infiel, y no voy a vivir yo con la paranoia de que cada mujer que me tope en mi vida me va a hacer lo mismo, ¿no? Yo creo, Pablo, que si haces una encuesta, yo creo que el 70% te dice que sí. Sí, pero estamos de acuerdo en que está normalizado, pero no está bien, ¿no? No está bien, son problemas mentales de uno. Digo, yo lo concibo así.
ahorita estoy casado, soy feliz con mi esposa, y que anduviera yo con la paranoia de no, pero es que en algún momento... Está con el sartén al lado, dice, di que eres feliz. Sí, sí, y que me diga mi esposa, oye, te preparé la comida, te preparé unas hamburguesas que te gustan y que a ellas les cantan buenísimas, y yo enseguida piense, no, están envenenadas, esto está envenenado, no me lo voy a comer. Bueno, yo vuelo antes el agua, así como para saber si hay algo, que en Veracruz le decimos agua de calzón, ¿sí? Que te pongan algo ahí en el agua, ¿no? En el caldo, ¿no? Entonces, sabe que ahí ya no sabe uno, que, oye, te invito un agua de horchata, ¿no? Bueno, en Estado de México, toloache, ¿no? Digo, uno nunca sabe, ¿no? Esas situaciones. Amarras, dice Silvia, ¿no? Sí, sí, el otro día le regalaron a mi hermano, perdón que te interrumpa, le regalaron a mi hermano unos brownies, ¿no? Y primero me los dio a probar a mí, a ver si no venían raros, ¿no? Y le digo, oye, aguas, al rato voy a terminar yo enamorándome de la muchacha, de que se ve que te andan mandando, ¿no? Pero sí tienes razón, Pablo, el asunto es el grado de desconfianza, ¿sí? Pero en auditoría, pues dije, voy a meter mi cuchara, en auditoría le llamamos escepticismo. ¿Sí? Tenemos que ser escéptico, aunque tengamos la evidencia, las pruebas, aquí de frente. Eso es en auditoría. Nosotros decimos escepticismo profesional. ¿Sí? Y inclusive en la NIF, dice, la A le vende un activo a la B. Y luego está la factura, están los contratos, pero ¿qué crees? El activo lo sigue teniendo la A. Realmente no fue una enajenación porque la empresa B no lo tiene, a pesar de que ya es dueña. Entonces fue una simple simulación de operaciones que en NIF se llaman que no cumple con sustancia económica, ¿no? Pero sí, lamentablemente, y eso es en auditoría, es escepticismo profesional y es algo que nos piden demasiado en auditoría, ya no es evalúa y documenta, no. Métete hasta la cocina, sé escéptico, no creas aunque lo estés viendo, ¿no? Entonces, te doy la razón, pero bueno, yo también meto mi cuchara. El escepticismo también en la auditoría se amplía mucho más, por eso te dije un video. Oye, un video, mira, está caminando, está andando, mira, ¿a qué grado ahora tenemos que documentar que realmente el activo existe, ¿no? El cifrado de correos, por favor, o sea, es como el de Prodecon que tiene, ¿no? Oye, querían las conversaciones telefónicas con los proveedores, oye, yo no voy a andar grabando todas las conversaciones telefónicas. Hay cosas que no son imposibles. Aparte, son posibles, pero imprácticas, ¿no? Aparte de que es imposible e impráctico, es una carga administrativa adicional. O sea, quieres que el empresario esté en pandemia, quieres que pague sueldos, quieres que pague IMSS, quieres que pague Infonavit, quieres que esté al corriente de sus impuestos, no quieres darle prórroga, quieres que encima de todo dé buenos salarios, encima de todo, dice nuestro presidente actual, tenga una ganancia razonable, que no sea excesiva. Pero además quieres que además de todos esos gastos, todavía le alcance para implementar sistemas donde certifique correos, grabe conversaciones electrónicas, grabe videos de toda la documentación. O sea, ya estamos llegando a un absurdo, estimado, un absurdo administrativo, donde realmente llega un punto en que es imposible ser empresario en México. O sea, realmente llegamos a ese punto, ¿no? Es una carga oculta. Es una carga oculta y muy fuerte. Una carga oculta, sí, claro que sí. Por supuesto, yo te doy la razón también, ¿no? Yo desconfío de todos mis clientes, algo que le dejo en claro a los clientes y les pido que no me lo tomen a mal, es que mi chamba es desconfiar de ellos, ¿no? Siempre les pido, oiga, no me tomen a mal si yo les pregunto, porque pues mi labor es dudar. Y siempre les pongo de ejemplos que me ha pasado, ¿no? Ya me pasó con algún contribuyente, oye, ahí están las pruebas. Y órale, y las empiezo a revisar y como que así, como que esto está raro, como que esto no me cuadra, ¿no? Y empiezo a ver y, oiga, pero aquí parece como que las modificaron. Sí, se hicieron, no se tenían y se modificaron, ¿no? Y el peor que me ha pasado, digamos peor, ¿no? Por decir, me manda unos recibos de luz. Y me dice, es que aquí con los recibos de luz acredita el domicilio. Y órale, perfecto. Y dije, ¿será? Y abro mi app de CFE y valido los recibos de luz para checarlo y los recibos de luz a nombre de otra empresa.
resulta que conoce a alguien que trabaja en CFE y le podía sacar los formatos de luz, pero sin que fueran reales, o sea, no cambiaba el sistema, solo se los imprimía. Y ya le dije, oiga, estas pruebas no podemos ofrecerlas, o sea, si yo me di cuenta y me tomó 2 minutos, pues las autoridades de los tribunales, si se ponen abusados, con más razón enseguida validan que son documentación apócrifa y nos podemos meter en un problema, ¿no? Entonces sí, yo entiendo que hay gente que abusa, hay gente que se excede, pero pues no por eso podemos o no por eso vamos a dejar de desconfiar de todos, porque lo que va a pasar es que los pecadores van a seguir siendo pecadores y los inocentes van a ser tratados como pecadores, ¿no? Entonces no podemos aplicar ese estándar a todos, desafortunadamente así es. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Pues hay que documentar todo lo mejor posible. Digo, la autoridad, yo te aseguro, mi estimado, que si le entregamos los correos cifrados, igual nos va a decir, pues sí están cifrados, pero al final son documentales que no prueban que lo que dicen los correos haya sido verdad. O sea, al final yo le puedo, y me pasó en un caso donde construyeron unas casetas avícolas, los llevaron, vieron las casetas avícolas, estaban construidas, las tocaron, vieron a los pollos, yo creo que hasta se comieron un pollo y siguieron diciendo que las casetas no se habían construido, ¿no? Entonces dices, oye, las acabas de ver, ah, sí, pero ¿cómo sé que son esas? No, pues en los planos y en todo. Ah, pero ¿cómo sé que esos planos son de verdad? ¿No? Entonces llega un, oye, están inscritos los planos en el registro en Veracruz. Ah, pero a lo mejor los inscribiste con corrupción, ¿no? O sea, llega un punto en que nada que entreguemos va a ser suficiente. Entonces, ¿qué queda de nosotros? Documentar lo mejor posible y prepararnos para una eventual defensa, estimado. Ok, ok. Documentarlo. Entonces, sí, para cualquier situación, digo, nada está exento, ¿no? Al final del día, pero siempre los riesgos, que en todo lo va a haber, pues disminuir los riesgos, ¿no? Esa es realmente la principal salvaguarda, ¿no? Mientras mayor sea el monto de una operación, mayor va a ser el riesgo, ¿sí? Entonces, pues hay que tenerlo lo mayormente documentado. Ahora, Pablo, ¿quiénes juegan con estas pérdidas? ¿Quiénes realizan estas situaciones? Digo, hay empresarios que tienen 20, 50 empresas, abren el cajón, dicen, a ver, creo que tengo esta, ¿no? Ay, creo que trae pérdida, ¿no? Casualmente, ¿no? Ocúpala, ¿no? ¿Quiénes hacen esto? ¿Por qué sobre los asesores? ¿Quiénes llevarían a cabo estos asuntos? ¿No? Yo me preguntas y casi mi mente dice los defraudadores, ¿no? No necesariamente, ¿no? Ya ven como yo también pienso mal de repente como si yo fuera la autoridad, no necesariamente, pero sí es curioso que generalmente este tipo de grupos que tienen esas empresas olvidadas, como que de repente generaron pérdidas, las dejaron ahí, de repente las rescatan, pues evidentemente generalmente, por lo que he visto, tienden a ser grupos de contribuyentes que pues no están haciendo las cosas bien y que no están llevando debidamente su situación fiscal, ¿no? Entonces, generalmente lo he visto en grupos de empresas, estimado, y grupos de empresas que se dedican a labores no necesariamente legales en materia fiscal, ¿no? No sé si tú tienes otro punto de vista. Despacho hasta de exfuncionarios de autoridades, ¿no? Yo no quise ponerle etiquetas, por eso yo nada más dije empresas que no necesariamente están dentro del marco tributario, ¿no? Pero pues sí, despachos de gente conocida, de exfuncionarios. Es que normalmente son empresas que están generando estas empresas que generan pérdidas, y una vez que generan estas pérdidas, una de dos, o venden la empresa con la pérdida o la traspasan, ¿no? Sí, que déjame decirte, los que saben bien del tema, pues aunque te digan, ya me ha pasado, ¿no? Te vende una empresa con pérdida. ¿Y cómo se originó la pérdida, no? Hay que hacer una revisión, porque a lo mejor esa pérdida, pues viene de puras facturas chocolate, ¿no? Y si viene de facturas chocolate, pues estás comprando más un problema que un beneficio. Pero sí, definitivamente luego las venden. Sí hay gente que a lo descarado las compra. Ustedes van a ver, y ya me ha sucedido que llegan a ofrecerte de, no, yo tengo una empresa con pérdida, 200,000 pesos, 100,000 pesos, 200,000 pesos,
y te doy la empresa y trae 3 millones de pérdida y con eso no vas a pagar impuestos. Y hay gente que se emociona y dice, no, hombre, es una empresa con pérdida, que ya la hice, ¿no? Y yo siempre digo, a ver, no, hay que hacerle una auditoría a esa empresa, hay que verificar una auditoría de cumplimiento. Por ahí, con el máster Miguel Chamlati, traemos un software que vamos a empezar a implementar de compliance en materia tributaria, ¿no? Pero bueno, siempre hay que checar de dónde vino esa pérdida y cómo la justificamos, porque a lo mejor es una pérdida de operaciones turbias, ¿no? Entonces hay que tener también presente eso. Es como ese tipo de gastos, ¿no? Que tú vas al súper y hay un cuate afuera pidiéndote los tickets, ¿no? Oiga, me regala su ticket. No es mío, o sea, ¿qué quieres mi ticket? Tiene que comprar salchicha, jamón, queso, para mí, es mi ticket, ¿no? Dice, me lo regala. Y dice, pues, ¿qué pasa? Estos cuates andan agarrando tickets. Imagínate la cantidad de tickets del diario que agarran, que facturan, y de pronto lo meten en ese tipo de empresa, generan ese tipo de pérdidas, ¿no? No algo tan, no puede ser tan sencillo, pero oye, imagínate que una revisión que le hagas y que veas en la facturación 3 salchichones, durante el año 2 kilos de queso, qué tipo de empresa era, ¿no? No, no es deducible y si alguien lo va a deducir soy yo. Es que era el comedor de la empresa, ¿no? Dice, bueno, pues, convivio, un convivio con clientes. ¿no? Todo el año. Bueno, entonces sí hay estas empresas generadoras y por eso yo creo que es uno de los principales puntos de que tanto se ha visto por parte de la autoridad de estas empresas que se han incrementado con pérdidas. O sea, es un dato interesante que tiene ahí la autoridad, que se ha disparado empresas con pérdidas y también el uso de las pérdidas. Entonces, hay actos ahí generadores. Ahora, ¿qué dice la regla para el esquema reportable? Dice, bueno, si es tanto generalizado como personalizado, dice, dadme un diagrama por todas las operaciones que forman del proyecto. El antecedente y conclusión donde se da el esquema reportable, o sea, el contexto. ¿Por qué se realizó esa operación, no? Señálame detalladamente cada uno de los hechos donde se obtendrá la disminución de tales pérdidas fiscales en la utilidad fiscal que esté por terminar. Señalar si la implementación del esquema a los contribuyentes o que prevén obtener beneficios auxilian o auxiliarán de personas físicas. Si indicar qué operaciones del esquema se realizan o realizarán para obtener utilidades fiscales para disminuirlas. Indicar la secuencia en la que se llevan o llevarán tales actos. Y cuando sean personalizados, además de lo anterior, indicar la fecha exacta, cuándo se realiza, quiénes fueron beneficiados, quiénes participaron, indicar el ejercicio en que ocupó tal pérdida, señalar la razón de negocios, que se nos fue Pablo, ahora se le acabó la batería, señalar la razón de negocios y los motivos. Yo creo que es uno de los principales puntos, además, aparte de la materialidad, explicar el porqué de la operación, ¿no? Datos de la persona que generó las pérdidas, datos de las partes relacionadas, monto de las pérdidas fiscales cuyo plazo para realizar la disminución de la utilidad se da, el país en que se originó la pérdida, que puede ser inclusive con operaciones en el extranjero, monto de las actividades o actos que se estén llevando a cabo, categoría a la que pertenecen las utilidades. Yo no sé eso de la categoría a la que pertenecen las utilidades para disminuir las pérdidas, yo no sé qué tipo de categoría, no sé, categoría A, B, C, D, no sé a qué se refiere eso. Monto de la deducción que se genera, los motivos por los cuales se generaron las pérdidas cuyo plazo para realizar su disminución está por terminar. Deberá indicar con base al estado de resultados de la persona moral que generó las pérdidas, si éstas se generaron después de disminuir los ingresos, costos, gastos, depreciaciones, amortizaciones, enajenación de acciones y partidas extraordinarias, o sea, la determinación de la utilidad neta o el remanente distribuible. La utilidad o pérdida neta o el resultado integral, ¿no? Entonces, inclusive partimos de una situación contable también, ¿no? Y esas pérdidas
contablemente también indícame de dónde provienen y en dado caso de no señalarlos, pues dime por qué bajo protesta decir verdad si no cuentas con esta información, ¿no? Porque puede ser que se hagan entre empresas que tampoco tienen nada que ver, porque la redacción dice o a una parte relacionada, o sea, no forzosamente tienen que ser entre empresas de grupo que hay control de por medio, se dice o a una parte relacionada, entonces hay que tener cuidado con estas transmisiones, vamos a dejarlo entre comillas, de pérdidas fiscales. Y por ejemplo, yo no sé si de una operación la otra persona me está traspasando pérdida. Probando, estimado, ¿me escuchas? Sí, sí, sí. Ah, perfecto. Nada más quería confirmar si ya estaba aquí de regreso. Perdón, adelante, continúa. No, estaba haciendo así para que entraras. Perfecto, sí, estimado, ya se me acabó el internet, la batería, pero bueno, por suerte estamos aquí ya para terminar el programa, entonces yo creo que sí alcanzo a cerrar el programa, ¿no, estimado? Si me permites nada más comentar un último punto, no sé si te desvío de lo que venías comentando. No, ya para terminar, o sea, realmente el término de esta fracción, hay que cuidar la redacción y también hay que quienes se dediquen a hacer esto, pues es un esquema reportable, ¿no? Sí, ahí yo compartía lo mismo, era lo que analizaba también, que la fracción dice y que dichas operaciones le generen una deducción autorizada al contribuyente que generó las pérdidas. Y dices, a ver, yo soy el que generó las pérdidas, yo voy a facturar para que a mí me caiga el ingreso y amortice mi pérdida. ¿Y cómo me va a generar una deducción a mí mismo, ¿no? O sea, ¿cómo me va a hacer un ingreso y me va a hacer una deducción a mí que generé las pérdidas? Yo sé que tú tú entiendes textualmente que se refiere a cualquier otro contribuyente, ¿no? Al contribuyente que te está dando la ganancia y que a él le vas a generar una deducción, ¿no? Evidentemente tú al facturarle y comerte tú, bueno, los ingresos para amortizar las pérdidas, evidentemente el otro contribuyente pues va a tener una deducción. Se refiere al otro, entiendo que eso quiere decir que no es necesariamente que sea parte relacionada, sino que sea cualquier otro que ocupe como deducción lo que tú le emitas, ¿no? La operación que tú hagas. Eso hay que aclararlo para que no quede pensándose que solo es para partes relacionadas, no solo es para partes relacionadas. Sin embargo, mi problema con esa interpretación es que eso no es lo que dice el artículo. El artículo dice que debe ser una deducción para quién generó las pérdidas. Si yo generé la pérdida y te facturo a ti, Ramón, es deducible para ti, sí, pero tú no eres el que generó las pérdidas. El que generó las pérdidas soy yo. Y para mí no es deducible porque para mí es un ingreso, no un gasto. Es correcto. ¿No? Entonces, esa es la interpretación que yo le doy en sentido estricto, que se refiere a mí porque yo soy el que generó las pérdidas. Sabemos que eso no es lo que quiso decir el legislador, que quiso decir que no que fuera deducible para Ramón, que él es quien está haciendo la deducción y recibiendo el ingreso, pero vamos, no es lo que dice la ley, que me demuestra de nuevo falta de técnica legislativa. O sea, realmente el legislador no redactó bien esta disposición. Cuando daban por ahí unos pláticas sobre estrategias fiscales de facturación entre partes, recuerdo vagamente que decían, bueno, facturamos de la A a la B, y aquí está el ejemplo, ¿no? La A trae la pérdida, genera el ingreso, la tiene el ingreso, la otra tiene la deducción. Si no tuviera ingreso, la otra empresa, al tener la deducción, pues genera una pérdida. Entonces se disminuye y entonces es como si fuera un traspaso de pérdidas, porque si no viniera en la última parte que dice o a una parte relacionada, entonces yo creo que sí sería un poco más lo que comentas, ¿no? Y pues yo no me facturo a mí mismo, ¿no? O dice que esté por terminar tal pérdida, ¿no? Entonces, por ejemplo, si fuera así, solamente diría, oye, vas a aplicar una pérdida tuya que esté por terminar, es esquema reportable, entonces, oye, no, soy el año 8, voy a aplicar la pérdida, era por aplicar una pérdida que es mi derecho, es un esquema reportable. Pues no, ¿sí? Entonces, sí le falta, vaya, la aparte, redacción.
Entiendo tu punto de que tú le facturas al otro y el otro va a generar pérdida porque a lo mejor no tuvo ingresos, pero ahí no dice que generó, en ese caso dice que generó, en ese caso debería decir que generará. Exacto. O Sí. sea, una deducción para quien generará la pérdida, Es porque que el que lo dan recibe el como un CFDI, el hecho. que recibe la factura, apenas va a generar la pérdida, no la ha generado. Y en eso, pues, supuesto, digamos, bueno, esto solo aplica a que yo lo haga en el último año y la persona a la que yo le facture va a generar a su vez una pérdida y si no la genera, no es esquema reportable. Pero eso no es lo que dice ahí. Entonces, es ambiguo y no sabemos realmente a qué se está queriendo referir. Yo siento que dejan inseguridad jurídica. Entendemos más bien a qué se quiso referir, pero eso lo asumimos. No sabemos si eso es lo que va a decir la ley o lo que van a definir a última instancia. Es correcto. Bueno, Pablo, pues ya te cumplí tu deseo de hace más de un año que querías tocar esta fracción. Entonces vamos a ver cómo sigue desdoblándose este tema de esquemas reportables. Ya te digo, llegamos a junio y seguimos hablando cada una de estas fracciones de esquemas reportables y al parecer en la reforma vendrán más situaciones sobre combatir estrategias fiscales y es probable que se amplíe todavía esto mucho más. Entonces, pues seguiremos atentos, Pablo, muchas gracias por estar aquí a pesar de que no tengas luz y que ibas en otra ciudad y que vamos a hacer ahí unas donaciones, hacer un 800 Safe Pablo para que tengas ahí tu generador de luz y tus brokers estén ahí al día. Y también a Miguel y a todo ese equipo de actualizándome. Muchas gracias, Pablo. De nada, estimado. Nos vemos a la próxima. Gracias por invitarme. Siempre que vengo contigo hago corajes, pero no te preocupes, me divierto mucho y espero no sea la última vez que me invitas, estimado. Un gusto estar aquí y saludos a todos. Bueno, pues nos despedimos. Tenemos la siguiente sesión ya en julio 9 de julio, y vamos a tener de invitado al maestro Mario Beltrán, ¿sí? Con el tema de esquemas reportables 12, con lo que es la omisión de pago de dividendos para evitar las retenciones del 10%. Va a estar interesante el tema. Digo, todos los temas son interesantes, pero con esto de que luego de que viven los socios, que uno pensará de dividendos, ¿no? Pero hay varios que no pagan dividendos. Entonces, esta fracción en lo particular habla de, sin decir la redacción, como dice Pablo, en algunos casos se entiende, es evitar que generen esta carga de retenciones definitivas y unas simulaciones de sacar dinero vía dividendos. Muchas gracias a todos y nos vemos, Dios mediante, en 15 días. Saludos y gracias, Pablo.